Bien. A ver, aquí dice. Ah, sí, aquí hay. Tres que estaban esperando. Bien, estamos empezando entonces la sesión. ¿Sí se escucha bien el audio? Sí, licenciado. Perfecto. Muy bien, Sí, chicos. sin problema. Bueno, entonces veíamos ayer los requisitos de las asambleas, cómo es que se podían pedir la celebración de asambleas, quiénes estaban legitimados para solicitar la convocatoria de asamblea, no veíamos ahí la parte relativa a los porcentajes mínimos y demás. Y el día de hoy pues vamos a ver algunos requisitos orgánicos, ¿no? de la asamblea. Entonces vemos, en principio, pues que todas estas formalidades deberán de cumplirse y lo contrario, pues afectará de nulidad a la asamblea. Bueno, me regreso, vale la pena aquí explicar un poquito, porque la ley dice que cada asamblea tomada en contravención a lo que mencionamos anteriormente será nula. Yo creo que el legislador se equivoca, ¿cierto? Es nula, o mejor dicho, está afectada de nulidad, ¿no? Es como un contrato, ¿no? Imagínense, se celebra un contrato donde hay algún vicio oculto, hay eh, algún vicio en cuanto a la manifestación de la voluntad o el cumplimiento de determinadas formalidades. ¿Ese contrato sería nulo por ese simple hecho? No, estaría afectado de nulidad. Y en todo caso, ¿cuándo sería nulo? Pues cuando un juez así lo declara, ¿verdad? Se inicia una acción para determinar la nulidad del contrato y un juez dice, señor, sí es cierto, ¿no? Aquí hubo un vicio de la voluntad, entonces se anula el contrato. Sería exactamente lo mismo. O sea, está la asamblea afectada de nulidad, lo cual no la hace nula, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se va a hacer nula o cuando va a ser nula la asamblea? Pero hasta que un juez diga, señores, esta asamblea se dio en contravención de las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por lo tanto la nulifico. Más bien ahí debería cambiarse la redacción donde se dijera que cualquier asamblea celebrada en contravención podrá ser demandada en cuanto a su nulidad, ¿no? Alguna cuestión así. Recordando que, bueno, hay un porcentaje calificado que legitima a los tenedores de capital accionario para efecto de poder iniciar cualquier acción de este tipo. Ahora, vamos a ver la asamblea ordinaria, ¿no? Veíamos entonces el día de ayer que existen dos tipos de asamblea, la ordinaria y la extraordinaria. Veíamos pues que la ley es enunciativa más no limitativa en cuanto a los temas de la asamblea ordinaria y es enunciativa y limitativa respecto a los temas de la asamblea extraordinaria. Entonces dice, la asamblea ordinaria tiene que encargarse, cuando menos, de que se analice el informe del órgano de administración, el informe del Consejo de Vigilancia, y en su caso se determine si se les va a pagar o no algo a estos miembros. ¿Por qué? Pues porque ni modo de dejarlos en estado de indefensión, ¿verdad? También a los administradores. No, pues no nos vamos a encargar de definir cuánto les vamos a pagar, pues, y luego de dónde van a vivir. Entonces, estos son los temas mínimos que deberán de analizarse. En la Asamblea Extraordinaria veíamos que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece una serie de supuestos que comparten un común denominador. ¿Cuál es este? Que son modificaciones estructurales a la forma en la que se lleva el negocio. Entonces, la Asamblea Ordinaria debe de cumplir ciertos requisitos para que se establezca o se considere como legalmente reunida. En principio, salvo pacto en contrario, deberá estar representada por lo menos la mitad del capital social y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. Debe de estar el 50% del capital social y si está ese 50%, pues el 26%, ¿no? Una mayoría relativa, muy relativa, eh, eh, sería la que determinara las decisiones o la que tomara decisiones dentro de la asamblea. Si los demás socios no fueron a la asamblea, eso
es una acción que les perjudica, ¿no? Si no acuden a la asamblea es por su propia decisión, siempre y cuando se hayan seguido las formalidades pertinentes. Entonces vemos que una pues mayoría relativa muy ínfima, una cuarta parte de la asamblea puede llegar a estar tomando decisiones para la empresa o incluso un porcentaje menor, porque hablamos de una primer convocatoria donde el requisito es que esté presente el 50% del capital. Pero ¿qué pasa si no está el 50%? Nada más fue el 40% del capital. Ah, bueno, pues hacemos una segunda convocatoria en ese rato, para una hora después. Pues decía ayer, se van a almorzar y regresan y ya se celebra con los que estén. Entonces, la mayoría de los que estén presentes, o sea, una mayoría relativa, ¿no? Que en realidad sería una ínfima minoría, sería la que estaría tomando decisiones respecto de la sociedad. Por eso es importante que, bueno, ustedes como asesores analicen si es pertinente o no acudir a la asamblea. O sea, se van a tocar temas relevantes, temas como el reparto de dividendos y el análisis de los informes, pero a lo mejor si la empresa no nos interesa mucho o nuestra participación es ínfima, ¿no? Tenemos 1,000 pesos de participación accionaria y la asamblea se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, pues ni la vuelta, ¿verdad? Pero si tenemos una participación interesante, pues entonces sí valdría la pena acudir. No ocurre lo mismo con las asambleas extraordinarias. Ojo, estos son los requisitos que marca la ley, salvo pacto en contrario. O sea, podríamos establecer que una asamblea ordinaria o para establecer una asamblea ordinaria se pudiera establecer que debe estar presente, no sé, el 60, 70% del capital. Sí, en primera convocatoria y en segunda, cuando menos el 50, sí, también se podría hacer. El problema con establecer ese tipo de candados, pues consiste en que pues resulta difícil o complicado el manejo de la asamblea, ¿no? Imagínense, si vamos a estar esperando hasta juntar una presencia calificada de un 60, 70%, pues nunca vamos a instaurar la asamblea y esto va a ser en perjuicio de la propia sociedad. Entonces, ustedes como asesores deben también de analizar este tipo de cuestiones. Finalmente, ¿qué se va a resolver en la asamblea ordinaria? Pues el informe, ¿no? El informe de los administradores, el informe de los comisarios y ver si les pagamos y ver si nos repartimos dividendos y cuestiones operativas de la empresa. Bueno, pues a lo mejor no vale la pena ponerle tantos candados a una asamblea ordinaria. No así, si así lo estiman ustedes pertinente, en una asamblea de carácter extraordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque aquí estamos hablando de cuestiones sustanciales, ¿no? De la modificación de la estructura de la empresa. Entonces, a lo mejor sí quiero establecer mayores requisitos de lo que marca la ley. La ley dice que salvo pacto en contrario, salvo que exista alguna determinación diferente en el contrato social, ¿no? donde se establezca un porcentaje más elevado, es decir, aquí estamos hablando entonces de un límite inferior, ¿no? Cuando no podemos rebasar, pero para arriba todo lo que quiera, ¿no? Las asambleas extraordinarias para poder instaurarse deberán de contar con la presencia de cuando menos 3/4 partes del capital. Las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mitad del capital. Ojo, no la mitad de los que vayan, como en las asambleas ordinarias, sino la mitad del capital. Por eso es que hablamos de una asistencia calificada de 3/4 partes y hablamos de una votación calificada también, ¿no? Las resoluciones se van a tomar por el voto de las acciones que representen la mitad del capital social. Entonces, el 50% tienen que estar de acuerdo, ¿no? Si a la asamblea fue el 75% de las acciones para poder llegar a instaurarla, pues los que representen el 50% deberán de aprobar las decisiones que se están tomando en esta asamblea extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque estamos cambiando la estructura completa del negocio, ¿no? Imagínense, si ponemos mayoría relativa y ponemos que también se van a instaurar con los que estén,
debe instaurar la asamblea con los que estén, pues pudiera llegar a modificarse de manera sustancial la manera en la que se desarrolla el negocio por una minoría, ¿no? Pues los que decidieron sí ir a la asamblea y tomar una decisión por mera mayoría. Ese sería el riesgo y entonces tendrían a su alcance la posibilidad de modificar cuestiones como cómo se va a administrar la empresa, si va a haber se va a haber un consejo de administración, si va a haber un consejo de vigilancia, cuánto vamos a durar, cuál va a ser nuestro objeto, ¿no? Cualquier cuestión estructural pudiera llegar a ser modificada. Y es aquí donde ustedes pueden establecer candados. Ojo, tengan también cuidado, ¿no? Estos candados pues deben de ir acorde a la realidad de la empresa. No vamos a suponer que ustedes tienen un cliente que representa el 80% del capital, ¿no? Pues es prácticamente el dueño. Él dice, a ver, licenciado, yo quiero que usted me diseñe mi negocio para que nadie me lo pueda mover. Ah, bueno, pues vamos a ponerle que las asambleas extraordinarias para poder instaurarse debe estar presente cuando menos el 80% del capital. ¿Se puede? Sí, porque estamos por arriba del límite inferior. ¿Y qué hacemos con esto? Pues nos aseguramos de que ese cliente, si no quiere, no va a mover absolutamente nada. O la facción que representen esos clientes, ¿verdad? Y va a poder tomar decisiones, por supuesto, ¿verdad? Y vamos a poder instaurar algo así o algo similar para la celebración de asambleas ordinarias. Pues sí, también, ¿no? Pues, mientras no cambie ahí la composición accionaria, pero hay que advertirle, bueno, no vaya a donar las acciones, ¿no? No vaya a ser que le done o le ceda las acciones a los hijos si tiene 5 o 6 hijos y luego estos no se ponen de acuerdo y quieren modificar sustancialmente la empresa, pues no se va a poder porque no se ponen de acuerdo. Entonces, ahí el negocio se volvería inoperativo por culpa de nosotros mismos. Entonces, hay que tener cuidado sobre este tipo de cuestiones para evitar que se llegue a complicar el manejo de manera pues, inútil, ¿no? de la propia sociedad. Bueno, como yo les mencionaba, si hay imposibilidad para la celebración de la Asamblea Ordinaria, se va a hacer una segunda convocatoria con la expresión de que de esta circunstancia y en la Junta se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del día. La segunda convocatoria se va a poder instaurar la asamblea pues con los que estén. O sea, no tiene que estar la mitad del capital, si va, como les mencionaba, 40, 30, 20, 10%, pues los que estén, señores, ¿no? Los que les importó venir, vamos, no vamos a tomar decisiones de modificación estructural, entonces pues no se les va a cambiar el negocio. O sea, a lo mejor vamos a decidir si nos repartimos dividendos o no, ¿verdad? Oye, si nos repartimos dividendos, ¿hay que darles a los que no vinieron? Pues sí, sí hay que darles a los que no vinieron. El hecho de no acudir a la asamblea no limita sus derechos corporativos ni económicos. Oye, pero fíjate que decidimos designar administradores, pues si no van, pierden su oportunidad de votar, ¿verdad? Entonces, eso es en perjuicio de sus propios derechos. Ahora, ¿qué sucede si hay imposibilidad de instaurar la asamblea extraordinaria en la primer convocatoria? Bueno, pues entonces las decisiones se van a tomar siempre por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. Ok, ¿cómo es eso? Entonces, ¿vamos a poder instaurar la asamblea en segunda convocatoria? Sí, pero la votación mínima requerida no va a cambiar. Entonces, ya no va a ser necesario que estén las 3/4 partes. Pues no, ya con los que estén, pero aún así no podemos eh, pasar por alto el límite inferior en cuanto a la votación. ¿No? Pues, si no quieren estar, si las 3/4 partes del capital no quieren estar, pues no pasa nada. Pero sí se necesita que cuando menos el 50% del capital vote en favor de las decisiones que se van a tomar. Entonces, esto puede llegar a ser un motivo importante pues, para la imposibilidad de que se tomen decisiones. Vamos, pues ya instauramos la asamblea en segunda convocatoria, pero nada más estamos al 40% del capital. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, ¿verdad? Saludarnos y ya. No se va a poder tomar ninguna decisión dentro de esa asamblea por esta votación calificada. Pueden establecer una votación calificada superior, por supuesto, ¿no? Con los comentarios que les hice anteriormente.
Ahora bien, estas asambleas, ¿cómo se van a llevar a cabo? Ya vimos en dónde, ¿no? Pues decía, dice la Ley General de Sociedades Mercantiles que se van a llevar a cabo en el domicilio de la sociedad. Recuerdan cuando hablábamos del domicilio, decíamos, no, pues que no hay que señalar un domicilio específico, ¿no? Es Avenida Cuauhtémoc 215 y nada más ahí se puede llevar a cabo. No, el domicilio es la demarcación territorial. ¿Cuál es mi domicilio? San Luis Potosí. Si yo celebro mi asamblea en cualquier lugar de la ciudad de San Luis Potosí, está bien celebrada mi asamblea. Entonces, pues generalmente se eligen, si la situación lo permite, las oficinas administrativas de la empresa, ¿no? Imagínense, si hay suficiente espacio, pues podemos llevar a cabo la celebración de nuestra asamblea en las oficinas. Oye, y si no, pues podemos rentar un salón de eventos, a veces así se estila. Si te imaginas, si tenemos 100, 200, 500 socios, pues entonces vamos a requerir un espacio bastante amplio para poder llevar a cabo la asamblea. Oye, ¿y qué pasa si el socio no quiere ir? ¿No? Porque también puede ser que el socio diga, oye, ¿sabes qué? Pues yo ni le sé a las finanzas, ni le sé a la cuestión contable, ni a la legal, o simple y sencillamente no quiero ir, porque me voy a pelear con el administrador, o no puedo, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo puede ese socio comparecer? Porque yo quiero comparecer a defender mis derechos. No quiero ir yo, ¿puedo mandar a alguien? Sí, sí se puede. Se puede mandar a un mandatario, ¿no? Un apoderado, ya sea que sea socio o no de la sociedad, ¿no? Puede ser que decidamos que alguno de los socios no es líder de una facción y decimos, mira, mejor ve tú vas y discutes, tú que le sabes, a lo mejor eres contador, es abogado, tú preguntas, tú refutas y tú nos representas, ya que las decisiones se tomen. Tú vas a votar por nosotros, pues sí, y tu voto va a representar la totalidad del capital que se te esté otorgando. ¿Y cómo se va a entregar esta representación? Bueno, pues se va a entregar conforme a la forma que prescriban los estatutos. O sea, los estatutos se van a privilegiar en cuanto a la manera de designación de estos apoderados. Y a falta de estipulación por escrito, no pueden ser, y a falta de estipulación, pues va a ser por escrito, ¿no? Ahora, pues los estatutos ustedes pueden establecer tanto requisitos como quieran, ¿no? ¿Cómo se otorgaría un poder por parte de la sociedad? Aquí surge un montón de problemas, ¿no? Porque así dice la ley, es muy laxa, ¿no? Muy lacónica, no dice gran cosa. A ver, dice, pues la representación se va a conferir la manera que establezcan los estatutos. Bueno, y si el estatuto no dice nada de los poderes, bueno, pues por escrito, oye, ¿y es ante notario o ante una carta poder firmada ante dos testigos? Pues vamos a tener que acudir a las reglas del mandato. En todo caso, yo siempre les recomendaría para evitar problemáticas, ¿no? Porque ya ven que el mandato por escrito sí es permitido, pero pues por cantidades ínfimas, ¿verdad? Yo la verdad creo que ya ni debería de... No, no, sí tiene utilidad, ¿no? El mandato por escrito, pero pues es para negocios cuyo valor es ínfimo realmente. Yo les recomendaría que mejor lo hicieran a través de un notario, de un fedatario público, y entonces va el tenedor de la acción y ante el fedatario dice, yo, Vladimir, como tenedor de la acción, le doy al señor Adrián mandato para que me represente en la asamblea. Ojo, ahí cuiden que sea un mandato especial, ¿verdad? Para que acuda a las asambleas de la sociedad, fulano y tal, me represente conforme a los artículos tales de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tal, emita votos, discuta, ¿no? Traten de diseñar muy bien el modelo del mandato, porque el notario pues les va a decir qué es lo que quieren que les ponga, ¿no? ¿Qué puede hacer? No le vayan a dar un mandato amplio por pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, ¿no? Luego ahí puede llegar a complicarse la situación. Pero para la toma de decisiones de la asamblea, ¿pueden darle para actos de dominio? Pues sí se podría hacer. ¿Por qué para actos de dominio? Porque se pudiera incluso determinar un aumento de capital. A lo mejor uno de los
temas es un aumento de capital y el socio le dice, oye, pues yo quiero que des una nave industrial que tengo como mi aportación. Pues eso implica una disposición del patrimonio del socio, ¿verdad? Si llevo nada más un poder especial en cuanto a su alcance para pleitos y cobranzas y actos de administración, pues en la asamblea me van a decir, pues es que tiene que venir el socio para manifestar aquí su voluntad de comprometer esa parte de su patrimonio. Usted no puede porque no tiene el mandato que se le está otorgando el alcance correspondiente. Ahora, ¿podemos en el estatuto establecer requisitos menores? Sí, sí se puede, ¿no? Se podría establecer en el estatuto que el mandato se va a conferir en una carta simple dirigida al Consejo de Administración, firmada ante 2 testigos. ¿Pudiera hacerse? Sí, si lo marcamos dentro del estatuto. Recuerden entonces, esta parte es importante y generalmente la olvidamos como asesores porque como estamos constituyendo la sociedad, no prevemos este tipo de situaciones. El establecer cómo es que se va a conferir ese mandato, ¿no? Para que les resulte lo menos complicado y oneroso a los socios, pero sobre todo, bueno, pues que brinde cierta seguridad para efectos de que se pueda realizar la representación e incluso dentro del propio estatuto señalar, bueno, pues que esa carta poder o ese documento a través del cual se faculta a un socio o a un tercero para que acuda a la asamblea en representación de los otros socios, eh, deberá de contar con los pues candados de seguridad pertinentes, ¿no? Para asegurarnos de que realmente es el socio, a lo mejor la carta poder, pero previamente debe enviarse un correo electrónico a la administración señalando, o un escrito libre, ¿no? A la administración señalando, oiga, fíjese que yo le voy a dar carta poder a este señor para que acuda y no hay algún problema de falsificación de documentos o suplantación de identidad, en todo caso, para evitar problemáticas, ¿verdad? Bueno, entonces ya llegamos a la asamblea, ya supimos dónde se puede llevar a cabo la asamblea, quiénes pueden acudir a la asamblea, cómo se pueden hacer representar los socios dentro de las asambleas y pues llegamos al momento en el que esta se va a celebrar. ¿Quién es el que pone orden en la asamblea? ¿Quién es el que dice, señores, vamos a contar quién vino, ¿no? A ver si reunimos el quórum o si no lo reunimos y hacemos una segunda convocatoria? Pues la regla general, salvo estipulación en contra dentro de los propios estatutos, es que las asambleas generales de accionistas van a ser presididas, van a ser dirigidas por el administrador o por el consejo de administración. Y a falta de ellos, que puede ser que no fueran, ¿no? Por quien fuere designado por los accionistas presentes. O sea, puede ser que no llegara el consejo de administración o el administrador porque vamos a decidir si le fincamos responsabilidad y se fue o anda fugado, no sé. Entonces, pues en todo caso, los accionistas serían los que decidirían. Yo aquí les aconsejaría que cuando estuvieran diseñando el estatuto, establecieran que, bueno, sí, a lo mejor van a ser presididas por el órgano de administración, pero que a falta de este, pues el Consejo de Vigilancia va a ser el que presida y a falta de este, el socio que represente mayor capital para efecto de tener orden, porque imagínense, una asamblea donde hay una gran pluralidad de socios, donde no va el consejo de administración porque no le resulta conveniente, y están 500 socios con representando diversos intereses. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo en quién va a presidir la asamblea? Pues esto va a resultar complicado, sobre todo si hablamos de la toma de decisiones que pueden llegar a afectar los intereses de estas diversas facciones. Entonces, lo mejor es que ustedes prevean el peor de los escenarios. Bueno, a ver, si no va el administrador o el consejo de administración, pues pongo al comisario o al consejo de vigilancia. Y si no van, pues pongo al socio que tenga más. Y entonces ese es el que pone orden y ya les estamos dando la directriz, ¿no? Estamos dando el remedio a la situación que pudiera llegar a
configurarse, ¿no? Una problemática que pudiera llegar a configurarse dentro de la propia asamblea. Ahora bien, eh, una vez que se decide quién va a presidir la asamblea, entonces pues vemos que deberá levantarse un acta. Esa acta de asamblea pues no va a contener más que lo que ocurre. ¿Qué es lo que está pasando? Pues señores, nos instalamos la asamblea en el Centro de Convenciones Benigno Arriaga, ubicado en tal lado, siendo las tales horas, y la asamblea fue presidida por el señor fulano de tal, que es el administrador, o por los señores tal y tal y tal, que son los integrantes del Consejo de Administración. Y deberán de ser firmadas, pues, por quienes intervengan en esta, ¿verdad? Por quienes participaron en la asamblea, pues, los miembros del Consejo de Administración, quien funge como presidente, deberá de designarse un secretario. El secretario, ¿qué va a hacer básicamente? Es designado por el presidente. El secretario lo que va a hacer es redactar el acta correspondiente o verificar que el acta esté redactada de manera adecuada, ¿no? De forma tal que el acta contenga todos los puntos que fueron analizados. Ahora bien, al momento de estar levantando el acta, luego cuando sobre todo se levantan las primeras actas, ¿no? La verdad es que el presidente, perdón, el secretario luego generalmente es el abogado o el contador, y le quiere poner de todo. Es que fíjese que el señor fulano levantó la mano y dijo esto, y luego el señor sutano le arrebató la voz y le dijo que era un mentiroso, y luego el señor sutano dijo tal, tal, tal. ¿Tiene que poner todo ese rollo en el acta? No. ¿Qué es lo medular del acta? La toma de decisiones, ¿no? No es necesario que el acta de la asamblea señale todos y cada uno de los incidentes que ocurrieron. Lo relevante en todo caso es cuál fue la decisión que se tomó respecto de cada uno de los puntos que se estuvieron analizando. Licenciado, ¿y se pueden grabar esas asambleas? O sea, bueno, para fin de la empresa, como para saber en sí el por qué se llevó a la decisión o para un futuro si es necesario el análisis. ¿Se puede grabar la asamblea? Pues sí, sí se podría grabar la asamblea. Fíjense que esa es una cuestión bastante interesante, ¿no? Recordemos, nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles es una ley de los años 30, y cuando el legislador diseñó todo este proceso, pues no había ninguna manera de hacer un registro de audio o video como los que se pueden hacer actualmente. Por eso es que no se prevén. ¿Pudieran ustedes establecer que la asamblea se debiera de grabar o se pudiera levantar un registro de audio y video? Sí, sí lo pueden hacer, incluso sin que se marque en el estatuto, pero eso no lo releva de que se levante el acta correspondiente, ¿verdad? Entonces, el presidente puede señalar, señores, para efecto de seguridad de todos y de que los temas que se están analizando, vamos a videograbar la sesión. ¿Se puede hacer? Por supuesto. Pueden señalarlo en el estatuto que deberá levantarse una videograbación a fin de dar seguridad a todos los socios, la cual quedará a su disposición los que hubieran acudido y los ausentes para su consulta. Sí, también se puede hacer, ¿no? Finalmente esto va en pro de la seguridad de los socios y sirve para verificar la legalidad de la asamblea. Pero de todas maneras, tenemos que levantar el acta correspondiente. Por supuesto que puede servir de herramienta bastante interesante, hasta por si se le fue algún punto ahí al secretario o a la persona que está redactando el acta. Híjole, ¿y qué decidimos aquí, verdad? Porque ya no le entiendo a mi letra, está levantando la mano, se fue la luz y se le apagó la computadora, y traía computadora de escritorio y no una laptop. Híjole, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues revisamos la grabación. Ahí dice que decidieron esto sin mayor problema y lo podemos señalar dentro del acta correspondiente. Por supuesto que se puede hacer. ¿Sí? Bueno, ahora, como les mencionaba, pues la cuestión importante, la parte medular, son los acuerdos. Yo les recomendaría que trataran de tomar orden de los acuerdos.
y darles alguna clave, sobre todo, bueno, en empresas que sí son de verdad, ¿no? Si se trata de empresas de papel, pues es irrelevante totalmente. Pero si se trata de empresas de verdad, en donde estamos tomando acuerdos trascendentales para la empresa, ¿no? Como decidir, a ver, vamos a capitalizar o no la ganancia. No, mejor hay que dejarla guardada, vamos a dejarla como capital ganado y todavía no lo vamos a meter a capital social hasta que reunamos una cantidad determinada. Ah, bueno, pues así se toma el acuerdo. Pero imagínense que llega a la asamblea siguiente y dicen, oigan, pues ya vamos a repartirnos el dinero. No, porque decidimos que lo íbamos a guardar. Entonces hay que votar si contravenimos esa decisión, o sea, si la modificamos, se puede, pues sí, ¿verdad? Somos los dueños. O vamos a tomarla, pero hay que referirnos al acuerdo específico. Yo les recomendaría que después de cada uno de los puntos del orden del día, así lo deberán de señalar, ¿no? Como les digo, se instauró la asamblea, se verificó que estuviera el quórum y se procedió al orden del día. Entonces, en el primer orden del día se recibe el informe del administrador, se discutió y se aprobó, ¿verdad? Segundo orden del día, que se recibe el informe del Consejo de Vigilancia, se discutió y se aprobó. Tercer orden del día, se determinó que a los administradores y a los comisarios se les va a determinar un sueldo de tanto, ¿no? Cuarto orden del día, análisis o determinación del destino de los dividendos. Ah, pues se decidió que los dividendos se van a invertir o se van a dejar guardados en el capital ganado de la empresa hasta reunir una cantidad de 100 millones de pesos, lo que vamos a utilizar para constituir un nuevo negocio o abrir una nueva rama en el negocio o construir una planta en Japón, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Y luego llega la siguiente asamblea. Oye, es que fíjate que ya no me gustó el cuarto punto del orden de decisión de la asamblea pasada. ¿Y cómo nos vamos a referir a este? Pues como cuarto punto de la asamblea 2019. ¿Sí se puede? Pues sí, no habría lío. Yo les recomendaría que le dieran hasta una clave para que fuera más sencillo, ¿no? O sea, que al final de su acta de asamblea pongan una especie de resumen de los acuerdos, hasta para que sea más sencillo el consultarla para los órganos de administración y que se señalen, ¿no? Pues el primer acuerdo fue este, el segundo acuerdo, tercer acuerdo, y les den una clave. Por ejemplo, esta es una manera de hacerlo, ustedes ya le darán el orden que crean pertinente, la ley no lo regula, pero es cuestión de orden dentro de la propia empresa. No sé, si es asamblea ordinaria, pues le ponemos la clave AO y luego pues le ponemos el ejercicio, ¿verdad? Que sería 2019. Oye, pero es que puede ser que tengamos una o dos asambleas ordinarias. Ah, bueno, entonces vamos a ponerle AO1, diagonal 2019, y luego le vamos a poner AC de acuerdo 1. Y entonces ya tenemos la clave a la cual referirnos al acuerdo, ¿no? Digo, es un mero ejemplo, ustedes le pueden poner lo que quieran. Y al final del acta, hacer un resumen, bueno, resumen de los acuerdos. El secretario da lectura al acta y resume los acuerdos de la manera siguiente. Y transcriben de nuevo los acuerdos. Nada más los acuerdos, no el acta completa. Y entonces se vuelve un poco más manejable el asunto correspondiente. Las actas, en todo caso, deberán de asentarse en el libro respectivo, en el libro de actas, y deberán de ser firmadas siempre por el presidente, secretario y los comisarios que concurran, y se agregarán a las actas los documentos que justifiquen las convocatorias, que las convocatorias se hicieron en términos que la propia ley establece. Ahora, ¿todas las asambleas deberán de protocolizarse o no? ¿No? Bueno, la ley marca que cuando por cualquier circunstancia no pudiera sentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante notario. Y las actas de asamblea extraordinaria serán protocolizadas ante el fedatario público. Bueno, otra vez, aquí fíjense que la ley otra vez, esto es una reminiscencia de la época en la que no existían los fedatarios, los corredores, y viene a sustentar el argumento que desarrollamos en cuanto a que un corredor sí puede protocolizar actas en términos del artículo 10. Aquí vemos que se hace referencia al notario y un corredor protocoliza actas, por supuesto, ¿verdad? Sin mayor problemática. Entonces, la ley nos dice, miren señores, ¿hay obligación de protocolizar? No, siempre y cuando
el acta añada al libro de actas de la empresa. ¿Cuál es el problema con eso? Pues que son documentos que no son pasados ante la fe pública. ¿Hay obligación de hacerlo? No, no la hay. Sin embargo, la verdad es que siempre es recomendable, mejor, para darle el sustento respectivo, el protocolizar las actas. Yo les recomendaría que protocolizaran todas las actas de asamblea para efecto de que le den fecha cierta a ese documento. ¿A qué me refiero con fecha cierta? Pues no dice ahí el día en que celebramos la asamblea. Sí, sí lo dice, pero pues ustedes pudieron haberse puesto de acuerdo y modificar la fecha y imprimimos una nueva acta y ahí le ponemos lo que queramos. En cambio, si ya la pasamos ante un fedatario público, pues este fedatario, el notario o el corredor, lo agrega a su protocolo y se queda con una copia. E incluso pueden mandarle a inscribir al registro de comercio. ¿Sería necesario? No, no es necesario, pero siempre da cierta seguridad, sobre todo cuando se están tocando temas relevantes dentro de la asamblea, ¿no? Oye, queremos, fíjate que queremos celebrar un contrato de mutuo, ¿no? Le vamos a prestar a determinada empresa 100 millones de pesos y queremos hacerlo constar en una acta de asamblea para que todo el mundo esté de acuerdo. Pues se puede, sí, sí, por supuesto, hasta por seguridad del administrador, sería prudente el que se protocolizara. En el caso de las asambleas extraordinarias, recordemos que modifican cuestiones sustantivas de la empresa, siempre, siempre deben de estar protocolizadas y en su caso inscritas dentro del registro de comercio. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede en el caso de que existan categorías diversas de accionistas? ¿No? Recordemos que la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, en tratando de las sociedades anónimas, nos permite el establecer diversas categorías para cada uno de los accionistas, acciones de serie A, de voto voto ilimitado, o algunas prerrogativas otorgadas a los accionistas. Bueno, cuando alguna decisión, cuando algún tema de la asamblea pueda llegar a perjudicarlos, esta categoría de accionistas especial deberá de aceptar previamente esta modificación, reunida en una asamblea especial, en la que se va a requerir la mayoría exigida para las modificaciones al contrato constitutivo, es decir, para la celebración de una asamblea extraordinaria, la cual se computará con relación al número total de acciones y la categoría de que se trate. Es como si se celebrara su asamblea extraordinaria especial de ese grupo de accionistas, ¿no? Vamos a suponer que a las acciones de la serie C les dábamos voto limitado en determinados temas, pero decidimos que ya no. De los 5 temas que podían decidir, ya nada más les vamos a dejar 4. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Oye, pero es que yo ya firmé el estatuto desde antes y yo ya sabía que esos eran mis 5 temas en los que podía votar y me vas a quitar uno. ¿Eso qué implica? Pues una modificación sustancial del contrato social. Y vamos a suponer que esas acciones no tuvieran votación en las asambleas extraordinarias. ¿Se puede limitar? Sí, sí se puede limitar. Entonces, imagínense, ¿no? Pues harían lo que quisieran conmigo. Por eso es que la ley establece esta prerrogativa. Ok, si vas a violentar, si vas a modificar alguna cuestión sustancial que afecte a las acciones de voto limitado que no pueden votar en las asambleas, entonces, primero les convoca su asamblea extraordinaria especial de esas acciones, siguiendo y cumpliendo con el quórum necesario como si se estuviera celebrando una asamblea extraordinaria, para que estos primero acepten la modificación y entonces ya cuando se esté celebrando la asamblea extraordinaria, digamos, normal, no especial, ya se cuenta con el acta de asamblea especial donde el Consejo de Administración va a decir, señores, pues ya sometimos a votación de los socios esta situación y todo el mundo dijo que sí, o la mayoría dijo que sí, la mayoría absoluta de la representación del capital de este tipo de acciones dijo que sí, que aceptaban la modificación y no hay mayor problema. Y entonces se puede llevar a cabo la modificación sin mayor
problemática para tales efectos. ¿Qué sucede si los accionistas tienen intereses contrarios a los temas que se están votando dentro de la sociedad? No sé, imagínense, se decide en la asamblea que se va a iniciar una acción legal en contra de una empresa, ¿no? De otra empresa, de una persona física, lo que sea, porque nos cometió un fraude. Y a lo mejor uno de esos socios es pariente de esa persona. Oye, pues es que yo ahí tengo un interés contrario, ¿no? Pues no quiero que inicien una acción en contra de mi esposa, mi hijo, mi tío, lo que sea, ¿no? ¿Puedo votar? No, no puedes votar. Debes de abstenerte de toda deliberación en esa operación. Porque si votas y tu votación ocasiona daños y perjuicios a la empresa, ojo, esta es la condicionante, ¿no? Que, que tu voto sea significativo para efecto de que se ocasionen daños y perjuicios, entonces vas a ser responsable. Si tu voto es ínfimo y daba lo mismo si votabas o no, pues es irrelevante. Oye, debiste abstenerte. Pues sí, pero tengo el 1% de las acciones, ¿no? De todas maneras, me iban a ganar. No era significativa mi votación para tales efectos. También, bueno, administradores y comisarios pues, no van a poder votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de sus informes. Ahí quien me faltó, pero bueno, la aprobación de sus informes. Y cuando haya contravención, pues la resolución va a ser nula, ¿no? Sin el voto que se hubiera obtenido. Y bueno, finalmente que es nulo todo convenio que restrinja la libertad de voto de los accionistas, salvo las excepciones que ya comentamos. Es la regla general, pero pues ya vimos que hay excepciones a la regla general correspondiente. Bien, bueno, vamos a suspender la sesión aquí. Les voy a mandar algo más de material en un momento para que vean cómo es que se lleva a cabo una asamblea y que la puedan revisar. Y bueno, pues, traten de complementar, ya casi acabamos el tema de la CCA. El día de mañana terminamos. Mañana analizamos el acta de asamblea para ver, para que la revisen y puedan ver cómo es que se puede llegar a conformar. Terminamos el tema de la CCA y comenzamos a revisar la sociedad de responsabilidad limitada, que es algo bien sencillo porque la ley dice, pues todo lo que sea compatible, salvo las excepciones previstas expresamente, se van a aplicar las reglas de la CCA, ¿no? Entonces, sin mayor problemática, ya podemos tener visto el tema de las sociedades de responsabilidad limitada. Y vamos a empezar con derecho procesal, que es la última parte del sílabus que nos marca el programa. Y bueno, yo espero para mañana ya tenerles alguna solución respecto de cómo vamos a ser calificados, porque esta situación nos complica la cuestión. Miren, tendría Oiga, que... licenciado, de Sí. hecho ni siquiera está la calificación del primer parcial en plataformas. Sí, el sistema no se pudo actualizar exactamente. Y voy a tener que esperar a que regrese la ingeniero Liliana para que me apoye con ese tema. Pero bueno, los que acudieron ya saben su calificación, ¿no? No mayor lío. Y ¿qué más? Ah, sí, les comentaba del examen. El examen, pues tenemos dos opciones, o hacerlo como una especie de los exámenes del Ceneval, ¿no? Con respuestas ya específicas, o les mando problemas similares a los que hemos estado revisando. Nada más que si tomamos esta segunda opción, bueno, cualquiera de las dos opciones, yo creo que debemos de ponernos de acuerdo en cuanto a la temporalidad para la aplicación del examen. No, ya vi que no nos van a apoyar, la facultad no tiene algún plan al respecto, entonces tenemos que buscar algunos recursos particulares. Los que yo he encontrado, la verdad, no me gustan en el internet,
porque limitan mucho el diseño de los exámenes. Entonces pienso que lo que voy a hacer es mejor enviárselos vía WhatsApp y les voy a dar un plazo de, no sé, 2 horas para que lo resuelvan. Pero tenemos que ponernos de acuerdo respecto de a qué hora empiezan a correr esas 2 horas, pues para tratar de dejarlos a todos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Entonces, nos ponemos de acuerdo más tarde en el grupo. Yo sugeriría que fuera el sábado para que todos estén disponibles de alguna manera y que no se les empalme con alguna otra actividad. El sábado lo podemos hacer, no sé, de 9 a 11. Se los envío vía WhatsApp y ustedes me lo regresan vía correo electrónico y vía WhatsApp para evitar problemáticas antes de las 2 horas que se establezcan como límite. ¿Cómo ven? La primera opción suena bien, licenciado. Bueno, muy bien. Pues entonces ahorita nos ponemos de acuerdo en el grupo y ya les subo los videos. Una disculpa, pero es que se me han Y va a atorado. ser 100% examen, ¿verdad? Como la vez pasada. Sí, 100% examen. Pues miren, la verdad es que hay un problema con esto. El problema es que pues no los recuerdo a todos por nombre. Y pues sí, aquí veo que pues los que participan de manera ordinaria, por ahí recordarán que siempre les apoyaba un poquito a los que participaban en la clase. Ya no voy a poder hacerlo porque pues ya no sé ni quiénes son. Digo, no es mala onda, pero no los recuerdo por nombre. Si los veo, pues sí, pero ahí se vuelve un tema complicado. Entonces, pues, ni modo, vamos a tener que calificar objetivamente. Voy a tratar de hacer el examen de manera tal que deje la menor duda a interpretación y que se cumplan ciertos requisitos y pues la calificación va a ser sencilla, ¿no? Si se cumple con los requisitos, ¿no? Si una pregunta debiera de cumplir con 5 aspectos y se cumple con 3, pues van a tener una tercera, van a tener la mitad de la calificación, ¿no? Por ejemplo, o sea, un 60%. Y pues ya no habría posibilidad de apoyarles con alguna cuestión extraordinaria, pero bueno, pues van a tener la posibilidad de utilizar la ley, los apuntes, los videos, ¿verdad? Para poder resolver el examen. Y yo creo que 2 horas es un tiempo bastante razonable, por si tuvieran algún lío de conexiones o lo que sea, en 2 horas se puede resolver. Por supuesto, si hubiera algún caso fortuito de fuerza mayor, pues me mandan un mensaje o me marcan y dicen, oiga, me acaban de robar mi lap, ¿no? Me asaltaron ahorita, justo que estaba resolviendo mi examen y no puedo. Pues bueno, ya vemos qué hacemos sobre cada uno de los puntos. Pero por regla general, entonces creo que esa sería la tónica. Como quiera lo comentamos ahorita con el resto del grupo vía WhatsApp. ¿Sale? Licenciado. Licenciado, ¿y los problemas cómo los va a tomar en cuenta? Eso nada más era para que estudiaran. Esos no eran calificación. Pero ¿no van a contar como algún punto, alguna participación o algo? No los voy a contar. Nada más fue. Ay, licenciado, debería contarlos, pues sí los hicimos. Sí, Sí, no muchos fue sí para que tratamos de estudiaran, hacerlos bien. no fue para que estudiaran. Fue Bueno, un miren, estrés, licenciado, a lo considero. mejor lo utilizo como algún elemento para apoyarles un poquito, ¿no? Un criterio de interpretación, podría ser. Y a lo mejor si tienen un punto 5, pues les sirve para subir al siguiente punto. ¿Sí? Ok. Maestro, Bueno, independientemente de todo, a mí sí me gustaría que nos dijera, pues, qué problemas sí estuvieron bien y cuáles no, para por lo menos saber cuál fue el resultado de nuestro trabajo. Bueno, pues miren, mañana terminamos la sesión. Mañana es miércoles, el jueves terminamos SDRL y el viernes revisamos los problemas. ¿Cómo ven? Ok. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, vamos Licenciado, Mándeme. yo no supe mi calificación del primer parcial. ¿Cree que le pueda mandar mensaje privado? ¿Sabe que mande un correo
al de contacto, @firmafiscal.com, que es el correo que atiende Ruth. Y ya dígale, oiga, yo soy alumno de la clase y me gustaría conocer mi calificación. Ruth lo tiene ahí todo archivado, porque la verdad se me va a olvidar. Y ella sí lo está atendiendo de manera directa. Ahorita le aviso. Y ya los que tengan duda, mándenle un correo al de contacto y ella les devuelve su calificación. Perfecto, Lick. Bien. Licenciado, ¿cuándo sería el examen? El sábado, ¿cómo ven? ¿De 9 a 11? Sí, está ¿Este bien. sábado? Sí, este sábado. ¿Pero por qué no lo hacemos mejor un día entre semana? Pues sería cuestión de ponernos de acuerdo porque la idea sería que todos tuvieran la oportunidad de resolverlo en el mismo tiempo. Y ya ven que hay gente que tiene actividades, ¿no? Hay quienes continúan laborando. Entonces ahí se vuelve un tema complicado, ¿no? Y no va a faltar alguien que diga, no, es que fíjate que yo hago home working, ¿no? Desde mi casa para la oficina y pues a lo mejor me distraigo y no tengo las mismas condiciones. Por eso es que yo sugeriría que fuera el sábado. Si no les gusta a las 9 porque está muy temprano, puede ser a las 10, de 10 a 12, o a la 1, o en la tarde, ¿no? No habría problema. Yo sugeriría que fuera la mañana entre 9 En la y 10. mañana es mejor. Para que ya se desocupen. Tal vez, no creo que tarden más de 1 hora en terminar el examen. ¿Sí? Sí, sábado a las 8 de la mañana estaría bien, Lick. Sábado a las 8 de la madrugada, ¿sí? A las 9, ¿no? Yo creo que lo que Sí, vota a la las mayoría. 9. Sí, yo también digo que a las 9. Me estaba jugando. Sí, a las 9. Miren, yo a las 9 tengo hoy otra clase en línea, entonces yo ahí puedo estar atento a lo que están señalando. Entonces hago una pausa como a las 9, como a las 10 y cachito, y vemos cómo van. Como les mencionaba, pueden utilizar todo el material que les he enviado para efecto de que respondan el examen. Aclaración importante, de lo que les mandé ayer, la mayoría de los textos, salvo el último, que es el libro de texto de base, son meramente informativos, ¿no? Son para que ustedes tengan un panorama un poquito más amplio respecto a la materia y la evolución, porque no son textos actualizados y en otros casos ni siquiera son del país, ¿no? Hay uno español y uno italiano traducido al español, que son muy buenos, porque finalmente nuestro legislador se basó en las legislaciones europeas para el diseño de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio, pero pues tienen sus particularidades, ¿verdad? Entonces véanlo con esas reservas. ¿Vale? Muy bien, chicos, entonces damos por terminada la sesión. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta mañana, Lick. Licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Bye. Vámonos.